Hay personas que entrenan cuando pueden y hay otras que entrenan cuando nadie las ve. Cuando el mundo duerme, cuando no hay aplausos, cuando no hay cámaras, cuando no hay nadie que valide lo que están haciendo. Porque no lo hacen por reconocimiento, lo hacen por algo más profundo. Una necesidad, una obsesión, una voz interna que no se calla. Una que te dice, aún no es suficiente. Aunque seas bueno, aunque ya destaques, aunque otros te digan que pares, esa voz sigue ahí, empujando, exigiendo, recordándote que todavía puedes más. Y no todos pueden vivir con eso, porque esa mentalidad tiene un precio. Soledad, sacrificio, dolor, pero también grandeza. Esta es la historia de alguien que no solo quería jugar, quería dominar. Alguien que no buscaba encajar, buscaba ser diferente. Alguien que no se conformaba con competir, quería ganar. Siempre, sin importar el costo. Hoy en Pausa Te Cuento la verdadera historia de Kobe Bryant. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez en esta historia descubras que la grandeza no depende del talento, sino de la disciplina que decides tener cada día, y que la diferencia entre rendirse o lograrlo empieza en tu mente. Kobe Bean Bryant nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Estados Unidos. Pero su historia no se formó en un solo lugar, ni tampoco con una sola influencia. Su padre, Joe Bryant, era jugador profesional, un hombre que vivía el deporte, que entendía la competencia, que conocía el nivel real de exigencia, y que le mostró desde muy pequeño lo que significaba estar en ese mundo. Pero si su padre le enseñó el camino dentro del juego, hubo alguien más que moldeó su carácter fuera de él. Su madre, Pam Bryant, una figura firme, directa, enfocada en la disciplina, en el comportamiento, en la estructura, porque el talento sin control no sirve. Y ahí es donde ella tuvo un impacto clave. Mientras su padre representaba el juego, ella representaba el equilibrio, la base, la exigencia personal. Y esa combinación fue lo que empezó a construir algo diferente. No solo un jugador, sino una mentalidad. Cuando Kobe era niño, su familia se mudó a Italia. Y ahí comenzó una etapa que lo marcaría profundamente. Vivió lejos de lo conocido, aprendió otro idioma, otra cultura, otro entorno. Mientras otros niños crecían en un solo lugar, él aprendía a adaptarse, a observar, a entender, y eso desarrolló algo que después sería clave: enfoque. Porque cuando no encajas del todo, empiezas a trabajar en silencio, a mejorar sin hacer ruido, a depender de ti. En Italia, no solo jugaba, estudiaba el juego, repetía movimientos, perfeccionaba detalles. Desde muy joven ya tenía algo distinto. No jugaba solo por diversión, jugaba para mejorar, para dominar, para ser mejor que ayer. Y eso, poco a poco, lo empezó a separar del resto. Porque mientras otros disfrutaban el momento, él ya estaba pensando en el siguiente nivel. Regresó a Estados Unidos en su adolescencia, y ahí todo empezó a tomar forma. En la preparatoria ya no era uno más, era dominante, era intenso, era competitivo de una forma que incomodaba. Porque Kobe no jugaba para participar, jugaba para ganar. Y si perdía, no lo aceptaba. Lo analizaba, lo repetía, lo corregía y volvía más fuerte. Pero aquí es donde muchos no entienden algo importante. No fue solo el talento lo que lo llevó ahí.
Fue la disciplina que se formó desde casa. Fue la influencia de su padre dentro del juego, pero también la firmeza de su madre fuera de él. Si hay que hablar de impacto en su vida, no fue uno u otro, fue la combinación. Pero la mentalidad que lo definiría, esa obsesión por mejorar, esa exigencia constante, nació de esa base, de esa estructura, de esa forma de ver la vida. Todavía no era una estrella, todavía no estaba en el escenario más grande, todavía no enfrentaba la presión real, pero algo ya estaba claro. No pensaba como los demás, no entrenaba como los demás, no quería hacer lo mismo que los demás. Y cuando alguien tiene ese nivel de obsesión, la pregunta ya no es si va a llegar lejos. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Porque lo que estaba a punto de hacer, nadie de su edad se atrevía. Saltarse todo, arriesgarlo todo y enfrentarse directamente al nivel más alto del mundo. Hay decisiones que parecen valientes y hay otras que parecen una locura, porque no todos están dispuestos a arriesgarlo todo, cuando todavía no han demostrado nada, cuando no tienen experiencia, cuando no tienen garantías, cuando no saben si realmente están listos. Pero Kobe nunca pensó como los demás. Mientras muchos jóvenes seguían el camino tradicional, universidad, preparación, proceso, él decidió hacer algo distinto. Saltarse todo, ir directo al nivel más alto, hacia la NBA. Una decisión que en ese momento no era común, no era segura y definitivamente no era fácil. Porque no solo estaba compitiendo contra jóvenes como él, estaba entrando a un mundo de hombres, jugadores con años de experiencia, con físico desarrollado, con mentalidad formada, y él apenas comenzaba. En 1996 fue seleccionado en el draft de la NBA, y poco después llegó a los Lakers de Los Ángeles, una de las franquicias más grandes del mundo, donde la presión no se siente, se vive. Y ahí, no bastaba con ser bueno, había que demostrarlo, todos los días. Y desde el inicio, la realidad fue clara. Ya no era el mejor, ya no destacaba fácilmente, ya no tenía ventaja. Ahora era el más joven, el menos experimentado, el que tenía que ganarse su lugar. Y eso cambió todo. Tuvo minutos limitados, errores, dudas, momentos donde parecía que no estaba listo, momentos donde la presión empezaba a pesar. Pero lo más importante no fue lo que pasó al inicio, fue un momento específico el que cambiaría todo. Playoffs, alta presión, el mundo mirando. Un partido contra los Jazz de Utah. Uno de los momentos más importantes. Cuando el equipo necesitaba respuestas, Kobe tomó el tiro y falló. Lo intentó otra vez y volvió a fallar. Bola en el aire, silencio, tensión, y otra vez falló. 4 veces en total. 4 errores. En el momento más importante, frente a todos, frente a millones. Ese tipo de momentos rompen a muchos, porque no es solo fallar, es fallar cuando todos te están viendo, es sentir que no estuviste a la altura, es escuchar las críticas, las dudas, las voces que dicen no estás listo. Ahí es donde muchos retroceden, ahí es donde muchos pierden confianza, ahí es donde muchos dejan de intentarlo. Pero Kobe no reaccionó como los demás, no evitó el error, no se escondió, no culpó a nadie, hizo algo distinto. Lo enfrentó, lo analizó y tomó una decisión: nunca volver a sentirse así. Ese momento no lo frenó, de hecho lo transformó.
porque entendió algo que muy pocos aceptan. El fracaso no es el final, es el punto donde realmente comienza el crecimiento. Y desde ese día, todo cambió, porque ya no era solo talento, ya no era solo potencial. Ahora había algo más peligroso: determinación, una necesidad de mejorar, una obsesión por no volver a fallar en ese nivel. Y cuando alguien convierte el fracaso en combustible, deja de ser normal. Ese joven que falló frente a todos no desapareció, se quedó, aprendió y regresó más fuerte, porque algunos momentos te definen y otros te construyen. Y ese fue el momento que empezó a construir la leyenda. A partir de ese punto, todo cambió, no porque el mundo lo viera distinto, sino porque él decidió ser distinto. Su forma de trabajar la transformó por completo. Ya no entrenaba por rutina, entrenaba con intención, con enfoque, con una exigencia que no era normal. Comenzó a levantarse más temprano, mucho más temprano. Mientras otros dormían, él ya estaba en la cancha. 4 de la mañana, todos los días, repitiendo movimientos, una y otra vez, corrigiendo detalles, perfeccionando cada aspecto de su juego, porque entendió algo fundamental. El talento te da ventaja, pero la disciplina te hace imparable. Mientras otros entrenaban una vez, él lo hacía 2 o 3 veces. Mientras otros buscaban resultados, él se enfocaba en el proceso. Y eso empezó a marcar una diferencia real. Pero no solo era lo físico, era lo mental, la forma en la que veía cada día, cada entrenamiento, cada oportunidad. Para Kobe no existían los días normales. Todos eran importantes, todos contaban. Poco a poco, esa mentalidad tomó forma, una que después sería conocida como la mentalidad de la mamba. No era una frase, era una forma de vivir. Era levantarte cuando no tienes ganas, era trabajar cuando nadie te está viendo, era exigirte más que cualquiera, era no aceptar excusas, era no conformarte, era buscar la perfección, aunque supieras que nunca la ibas a alcanzar, porque en ese intento te volvías mejor que todos. Pero esa mentalidad tiene un costo. No todos podían entenderlo, no todos podían seguir el ritmo, no todos podían convivir con alguien así, porque cuando alguien vive en ese nivel de exigencia, también lo exige a los demás. Y eso empezó a generar fricción dentro del equipo, dentro del vestidor, dentro de las relaciones. Porque Kobe no estaba ahí para ser el más querido, estaba ahí para ganar. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Con el tiempo, su nivel empezó a subir, su impacto en la cancha era cada vez mayor, su presencia se sentía, su juego evolucionaba. Y ya no era solo promesa, ya no era solo potencial, era una realidad, una amenaza constante. Pero junto con ese crecimiento, también llegaron nuevas pruebas, porque el éxito no siempre une, a veces separa. Y dentro de los Lakers había otra figura dominante, otro talento enorme, otro líder. Su nombre era Shaquille O'Neal. Dos mentalidades fuertes, dos formas distintas de ver el juego. Y cuando juntas ese tipo de personalidades, puede pasar algo increíble o algo inevitable. Y aunque juntos comenzaron a construir algo grande, lo que estaba pasando detrás empezaba a tensarse, porque cuando el objetivo es el mismo, pero el camino es distinto, la fricción es inevitable. Y lo que parecía una dupla perfecta, estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, no contra otros equipos, sino entre ellos. Porque a veces las batallas más difíciles no se juegan en la cancha,
Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Con el paso del tiempo, la relación dentro del equipo empezó a desgastarse. Ya no era solo competencia. Era tensión, diferencias constantes, formas opuestas de ver el juego, de entrenar, de liderar, y lo que antes funcionaba empezó a romperse, hasta que llegó el momento inevitable: la separación. Shaquille O'Neal se fue, y en ese instante todo cambió. Ahora ya no había comparaciones, ya no había equilibrio, no había otra figura que compartiera el peso. Todo recaía en Kobe. El equipo, la presión, las expectativas, todo. Con eso llegó la verdadera prueba, porque una cosa es destacar y otra muy distinta, sostenerlo todo. Las dudas aparecieron, las críticas también. Muchos empezaron a cuestionar si realmente podía liderar solo. Y por un tiempo, la realidad fue dura. Derrotas, frustración, momentos donde el equipo no respondía, donde el esfuerzo no se reflejaba, donde parecía que no era suficiente. Pero aquí es donde se marca la diferencia, porque cuando todo se complica, solo hay dos caminos: bajar el nivel o elevarlo. Y Kobe eligió elevarlo. Más disciplina, más enfoque, más exigencia. No cambió su mentalidad, la reforzó. Y poco a poco, el equipo empezó a responder. Porque cuando alguien sostiene el nivel, termina arrastrando a los demás. Hasta que llegó el momento clave, el punto donde todo se define. Los campeonatos sin Shaquille O'Neal, la validación, la prueba real. Lo logró. Demostró que podía cargar con el equipo, que podía liderar, que podía construir su propia historia. Y en ese momento ya no había duda. No era solo talento, no era solo disciplina, era mentalidad. Porque cualquiera puede ganar cuando todo está a favor, pero muy pocos lo hacen cuando todo está en contra. Y eso fue lo que lo hizo diferente. Pero incluso después de probarlo todo, Kobe no se detuvo. Porque para alguien así, el éxito nunca es suficiente. Siempre hay algo más grande, algo más profundo. Y lo que venía después no tenía que ver con campeonatos, tenía que ver con un legado. El tiempo pasó, pero su mentalidad no cambió. Seguía compitiendo, seguía exigiéndose, seguía buscando ser mejor. Hasta que llegó ese momento, el final dentro de la cancha, su último partido con los Lakers. El mundo mirando, la historia cerrándose, y él haciendo lo único que sabía hacer: competir. 60 puntos, no como un número, sino como un mensaje, porque no era una despedida cualquiera, era una declaración. Hasta el final, sin bajar el nivel, sin cambiar quién era. Pero lo más importante no pasó ese día, pasó después, porque muchos se detienen cuando todo termina, pero Kobe no. Para él, eso solo era el inicio de otra etapa. Se enfocó en crear, en aprender, en construir algo diferente. Historias, proyectos, ideas. Incluso ganó un premio de la Academia por Dear Basketball, demostrando algo claro: la mentalidad no depende del entorno, depende de la persona. Y donde estuviera, iba a buscar ser el mejor. Pero hubo algo más, algo que lo conectó de una forma distinta con la vida: su familia, su rol como padre, especialmente con su hija,
Jana Bryant, compartiendo el juego, transmitiendo la mentalidad, enseñando lo que había aprendido. Ahí ya no se trataba de ganar, se trataba de formar, de dejar algo en alguien más. Y en esa etapa ya no solo estaba construyendo su legado, estaba ayudando a construir otro. Pero la vida no siempre avisa. El 26 de enero de 2020, todo cambió. Un accidente inesperado, doloroso. El mundo se detuvo. Kobe Bryant falleció en un trágico accidente de helicóptero. Una pérdida irreparable que se tornó aún más dolorosa al confirmarse que su hija de 13 años, Jana Bryant, también perdió la vida a su lado. Esta tragedia no solo extinguió a una leyenda del deporte, sino que dejó un vacío inmenso al ver partir a un padre y a su joven promesa en un mismo instante. Y en ese momento, muchos entendieron algo que va más allá del deporte, que su impacto no estaba en los números ni en los trofeos, estaba en las personas, en la mentalidad, en lo que dejó en millones. Porque cuando alguien vive con propósito, su historia no termina cuando se va. Se queda en lo que inspira, en lo que mueve, en lo que cambia. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y suscríbete a Pausa en Bio para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto: la diferencia no está en cuánto talento tienes, sino en cuánto estás dispuesto a trabajar cuando nadie te está viendo. Kobe Bryant no fue perfecto, pero hubo algo que nunca negoció: su disciplina, su enfoque, su mentalidad. Esa que se levanta temprano, esa que no se conforma, esa que sigue, aunque sea difícil. Porque cualquiera puede intentarlo cuando tiene ganas, pero muy pocos lo hacen cuando no las tienen. Ahí es donde se define todo. Ahí es donde se construye el carácter. No necesitas ser el mejor del mundo, pero sí puedes decidir no rendirte. Puedes decidir mejorar. Puedes decidir avanzar. Porque al final no se trata de cuántas veces ganas. Se trata de en quién te conviertes. Y si hoy estás dudando, si sientes que te falta avanzar, no olvides que el camino no llega de golpe. Se construye todos los días, en silencio, en disciplina, y cada decisión que tomas, cada una, puede convertirse en tu legado para el mundo. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen